Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Qué gusto que me puedas acompañar en una emisión más de tu espacio. El día de hoy tengo un tema bastante importante, que el día de hoy, como ya viste en el título, vamos a andar abordando el pensamiento crítico. Hay distintas formas de llegar a una conclusión. Hay una frase con la que cito a Peirce que nos deja entrever cómo las personas creen que todo lo que piensan o todo lo que dicen, lo que ellos refieren sobre un tema en específico, su opinión, es lo único que hay, ¿no? Es la que está más allegada a la realidad, pero la verdad más fuerte es una que ya descartó muchas variables, se ha puesto a prueba, se ha reflexionado mucho tiempo, muchas veces, para llegar por fin a una conclusión, ¿no? Pero las personas, dice Peirce, que se creen muy ágiles y hábiles en el arte de razonar. Cito su libro, que se llama La fijación de la creencia. Hay pocas personas que se preocupan por estudiar lógica, porque todo el mundo se considera lo suficientemente experto ya en el arte de razonar. Observo, sin embargo, que esta satisfacción se limita a la capacidad de raciocinio de uno mismo, no extendiéndose a la de los demás hombres. Ok, ¿esto qué nos dice? Que creemos que somos buenos sacando conclusiones. Nosotros creemos que todo lo que pensamos, decimos y sentimos o tomamos asentado por cierto o verdadero ya pasó por diferentes filtros, pero hoy en día, amigo mío, tenemos tantos sesgos como no tienes una idea, tanto así que te voy a poner un ejemplo puntual que es muy triste, pero las redes sociales comparten una nota falsa y termina siendo cierta. ¿Por qué digo esto y me refiero así de esta manera? Porque una mentira dicha 100 veces termina siendo verdad, ¿no? Este famoso dicho. Pero no es así, porque está lleno de amarillismo y sesgos cognitivos que el ser humano tiende a adoptar por sentado las ideas que ve en su entorno, ¿no? En redes sociales comparten un post y adoptan esa idea porque parece resonante, parece buena, ¿no? Pero nunca indagamos las variables. ¿Por qué? Porque es una buena pregunta para pensar de manera crítica. Esta manera de critical think es el pensamiento crítico que muchas veces dejamos a un lado, ¿no? Pero ¿qué es ser crítico, no? Vamos a definir esta idea con un significado más asertivo, menos ambiguo, porque muchas cosas de las que yo puedo referir puede que, no sé, que estén alejadas de la realidad, pero hay alguien que es muy importante que se ha dedicado a estudiar todo este tipo de maneras de pensar, ¿no? Pero aquí va lo bueno, lo interesante. Peirce decía que nosotros, en un estado pasivo, aceptamos las cosas cuando las oímos o las vemos. La única manera de romper ese estado y desechar la fijación de la creencia, según Peirce, era el cuestionar o dudar. Así es. Nosotros nos tornamos reflexivos en muy pocas veces, la verdad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no tomamos por sentada una idea que nos dijo un maestro y crecimos con ella y estamos arraigados? Pero hay algo bien importante que tú, joven que me estás oyendo, lo has notado en una conversación. Hay un tema en la mesa y un adulto refiere algo que está seguro que fue así, porque lo escuchó, simplemente lo escuchó, pero ese sesgo del tiempo, de no poder corroborar la información, porque tomemos en cuenta que antes no tenían acceso al conocimiento, a todo el conocimiento del mundo como es el internet. Ahí puedes encontrar distintas maneras de llegar a una conclusión, distintas maneras de pensar, por ejemplo, un autor puede dar su forma de pensar o dar un ángulo, una visión de un tema determinado, ¿no? Pero hay muchos libros hablando de ciertos temas, ¿no? Que son ensayos, tesis completas, razonando, ya que entre la ciencia y la teología está la filosofía, que no es una ciencia, recordemos, pero parte de la vida esencial del ser humano se ha destacado por el racionalismo, que es esta corriente de pensamiento que nos dice que todo está en la mente. El conocimiento se origina a base del pensamiento, de razonarlo, de indagar, ¿no?
Ahorita voy a proceder a definir para que estemos en el mismo canal, porque significado y significante no son el mismo, ¿no? Puede significar para todos diferentes cosas una misma palabra. Entonces, pensamiento y crítico. Vamos a definir qué es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de carácter racional, ¿no? Aquí hay una parte importante que quiero detallar. Para que nos quede bien claro, quiero referir o definir qué es cognitivo. Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o experiencia. Los procesos cognitivos son las formas como aprendemos, empíricamente, racionalmente, todo eso son conocimientos, ¿no? Todo eso es proceso cognitivo, ¿no? La forma de que aprendemos. Si ponemos una canción, todos tenemos diferentes procesos cognitivos, ¿no? Pongo una canción, unos pueden estar viendo la tele y estar estudiando, otros pueden estar, escuchando música con audífonos y leyendo, otros no pueden porque las maneras de aprender del ser humano son distintas para cada quien, ¿no? Continúo. El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de carácter racional, o sea, reflexivo y analítico, orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad y del mundo como medio de acceso a la verdad, ¿no? Nosotros manejamos una verdad como un absoluto. Recordemos que para la filosofía, o para un filósofo, o para alguien que piensa de manera asertiva, no hay tal cosa como una verdad absoluta, ¿no? Podemos llegar a una verdad de miles de verdades. O uno tiene la verdad o todos la tienen, no hay punto medio. Entonces, teniendo esto en cuenta, continuamos con este análisis del pensamiento crítico, que es un proceso intelectual reflexivo, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. En este sentido, el pensamiento crítico es fundamentalmente racional, no ni fortuito ni casual, no es como que llegue un flashazo de luz a iluminarte, no. Eso está muy sesgado y eso va a hacer que tu verdad sea carente, ¿no? Sea frágil, sea vulnerable, ¿no? Una verdad fuerte es aquella que está alimentada por diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Que ya fue analizada, y para esto hay una herramienta que llamaban los filósofos episteme, que ahorita te voy a decir qué es. Además, requiere de otras herramientas esenciales como lo son el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo esto articulado de manera inteligente es fundamental para desarrollar un buen pensamiento crítico. Ya vimos la información, que lo que te decía de las variables, ver cuántas variables aparentes hay. La observación, observar, poner atención plena a eso que se está analizando, y la experimentación y la experiencia, ¿no? Son ciertas cosas que van a hacer que tu verdad sea más asertiva, ¿no? Con claridad de pensamiento, foco en aquello que es relevante y de capacidad de realizar o formular las preguntas pertinentes. Por ejemplo, había ahorita que cuando dijeron la palabra preguntas pertinentes, me acordé de un proceso, no me acuerdo si era de Sócrates fue muy importante en la antigua Grecia, que era la mayéutica, que era someter a una verdad a muchas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Hasta que agotara los recursos. Ahí es cuando podemos llegar a una verdad muy, muy profunda, ¿no? El pensamiento crítico dota al individuo de una serie de habilidades que se expresan mediante la capacidad de reflexionar y razonar de manera eficiente. El conocimiento, amigo mío, es una semilla que aparentemente no se ve, que no se siente, que dices, y luego ya he leído mucho, ¿dónde está? Pero cuando brota es un árbol inmenso, fuerte y lleno de madera gruesa y hojas hermosas. Esta metáfora la digo porque yo lo he notado que poco a poco tú vas pensando de manera distinta. Tú no te vas enamorando de tus ideas, porque es muy importante no enamorarnos de nuestras ideas. Recordamos que radicalizar ideas es una enfermedad que, por ejemplo, Hitler. Radicalizar es llevarla a un punto máximo, ¿no? O, por ejemplo, hay personas capitalistas o nacionalistas, comunistas y nacionalistas, ¿no? Que el nacionalismo, que esta parte de enamorarte de tu país, de individualizarse, tiende a una dictadura o a una sociedad muy, muy esclavizada, ¿no? Por parte de los gobiernos. Pero vean Hitler lo que hizo con sus ideas. Se enamoró tanto de su pensamiento que quería imponérselo al mundo.
por ejemplo, que los judíos no tenían los mismos derechos que los demás, que eran inferiores y ellos superiores, pues él estaba casado con esa idea. Pero lamentablemente vimos cómo el occidente, Europa y muchas partes del mundo tardaron en intervenir en ese conflicto, ¿no? Lastimosamente murieron demasiadas personas en eso por alguien que se enamoró de sus ideas. Lo más difícil aquí es, en estas partes tiránicas, analizando al tirano, esta persona de la que hablamos, pues era muy culto, de hecho estudiaba artes en Viena. Recordemos que Viena es parte de Austria, que Austria a su vez fue parte de Alemania, ¿no? En su momento. Después se independizó y se hizo un país aledaño, ¿no? Pero pues Hitler era de Austria, pues, y él estudiaba artes y amaba el chocolate. Se dice que se comía 1 kilo al día. Bueno, no quiero indagar en eso, pero es muy importante, amigo mío, no enamorarnos nunca de nuestras ideas. El pensamiento crítico viene a decirte, ¿sabes qué? Son estas herramientas que puedes utilizar para llegar a una verdad. Entonces, no es la única verdad que pueda haber. Y si alguien más viene a atacar tu verdad, no muchas veces es que te ataque a ti mismo, porque el debate hoy en día está muy lastimado, ¿no? El debate es este encuentro de ideas, no de personas, porque hoy en día es más un encuentro de personas que de ideas, seamos sinceros. Porque las personas piensan que les están atacando a ellas en vez de a su forma de pensar o las ideas que defienden. Entonces, enamorarte de tus ideas son muy tontas, ¿no? Y muchas veces las personas tienden a criticar esta manera de comportarse, de ser, de seguir cambiando, innovándonos nuevamente día con día, ¿no? Por ejemplo, luego llega comentarios críticos hacia nosotros diciendo, has cambiado mucho. Pues sí, esa es la razón de estar aquí, seguir mejorando, progresando, aprendiendo. ¿Y sabes cuál es la manera más digna y bonita de contestar eso? Sí, y por lo que veo tú no has cambiado nada. Es muy importante incentivar todo este acúmulo de información que tenemos día con día, ¿no? Muchas veces pasamos tiempo en el celular, se nos va 1 hora, 2 horas, inclusive pueden ir a su celular y ver el tiempo que le invierten a las redes sociales, que es mero ocio, mero procrastinación. Todavía en el ocio lo defiendo más, que es un tiempo que te das para hacer lo que quieras, ¿no? Ahí pueden llegar muchas ideas, pero la procrastinación es hacer nada porque nada quieres hacer. Es muy, muy lastimosa, ¿no? Pero sí, es muy importante tomar decisiones conscientes de acumular información, de allegarnos a buenos libros, literatura profunda, de vez en cuando leer ideas filosóficas, ¿no? Hoy en día tenemos la herramienta del internet a la mano y es muy triste ver que las personas la usan de manera equivocada. Cualquier tema en el mundo, tú puedes buscarlo en 3 segundos. Eso es lo que tarda Google o hasta menos. Por ejemplo, tú puedes hacer una búsqueda en tu computadora y ahí te dice cuánto se tardó en buscar todos esos resultados, ¿no? Por ejemplo, yo aquí busqué opiniones en mi computadora de autores literarios, de qué punto de vista tenían sobre la música clásica, ¿no? Y aquí abajito me dice cerca de 4.860.000, ¿sí? 4 millones de resultados en 1.05 segundos. ¿Te imaginas? Hay tanta y demasiada información, pero nuestro pensamiento no está llegado a ser muy eficiente y tomamos por cierta o asentadas ideas que son carentes de profundidad, de veracidad, ¿no? Es muy, muy importante. Pero el pensamiento crítico nos dota de muchas, muchas habilidades para evitar prejuicios, caer en un prejuicio es tener un pensamiento antes de tomar por asentada una idea. Decía Albert Camus que el conocimiento es posteriori, ¿no? A priori, yo no tengo ni una postura, yo no soy de izquierda ni de derecha. A priori está la verdad, ¿no? Y la idea que más resuene a la verdad es la que yo voy a seguir. Pero yo no tengo ninguna postura prefija, eso es un prejuicio, eso es tener un sesgo, ¿no? Entonces,
A priori, la verdad, como siempre, buscar lo más resonante, buscar lo que más congruencia haga en nosotros, en nuestro pensamiento, lo más razonable posible. Por ejemplo, muchas veces en exámenes de filosofía, el pensamiento no nos deja ver más allá. Te pongo un ejemplo, nos preguntan, ¿qué es la comida rápida? Y luego la gente va a decir McDonald's. Pero no se toma el tiempo para razonar, reflexionar. A ver, comida rápida. ¿Qué es la comida rápida? Bueno, son alimentos que llegan a ti rápidamente. Pero ¿cómo podemos analizarlo de mejor manera? Pues son dos verbos, ¿no? Comida y rápida. ¿Qué son comida y qué es rápida? Luego, ¿qué forman? ¿Qué significado forman juntos, no? Pues podemos darle una definición, ¿no? Comida rápida es el acceso al alimento de manera rápida, eficiente, que no te tarda mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no vas a poner McDonald's, obviamente, o Burger King, ¿no? Es un sesgo que todos tenemos por lo regular porque no reflexionamos. Los celulares y las cosas ya nos dan las cosas listas, ya no nos dejan saborear, pensar y razonar. Entonces es muy importante. Partes de estos rasgos más positivos del pensamiento crítico es que es de un carácter cuestionador de lo establecido, ¿no? Es lo que te decía de que no hay verdad absoluta ni existe la verdad como tal. En este sentido se erige como la herramienta indispensable de la evolución del pensamiento humano. Esto nos ha llevado a avances tecnológicos muy grandes, la imprenta, la industria, el progreso social, ni se diga. La duda construye en medida que se destruyen las estructuras inútiles o lo establecido, innecesarias, ya obsoletas, y se rige sobre bases nuevas a respuestas y a preguntas nuevas. Como ejemplo, te tengo que señalar que el pensamiento crítico produjo la Revolución Francesa, ¿nos acordamos? Horas y horas de trabajo para mujeres y niños, tenían niños limpiando chimeneas. ¿Por qué? No era lo mejor, porque los niños se llenaban de carbón sus vías respiratorias, pero eran los únicos que cabían. Entonces esto vino a cambiar todo eso, ¿no? Se dividió, la idea esencial es 8 horas casa, 8 horas trabajo, 8 horas descanso o sueño. Y de esa manera se intenta cubrir las necesidades básicas del ser humano, que es vestimenta, familia y trabajo y una vivienda, ¿no? También cambió el modelo científico moderno, se devoran ideologías injustas que nos fueron sesgando, como el comunismo radical, como que estuvo con Stanley, con muchas entidades que no quiero mencionar porque no nos queremos poner tristes. Para esto, amigo mío, hay otra ciencia que a muchas personas no les queda claro, que es la epistemología. Más a detalle hice un video aquí, video en mi canal de YouTube, o aquí otro podcast, búscalo aquí en Resonancias de la Conciencia, que es una herramienta que busca darnos las maneras, las formas de cómo llegar a una conclusión más eficiente, ¿no? Son los fundamentos y métodos del conocimiento científico. A ver, para ello toma en cuenta factores muy globales, que embarcan muchos contextos, como es la historia, lo social, lo psicológico. O sea, se analiza un punto de vista, por ejemplo, la historia del machismo en México, ¿no? Pues toma un factor histórico. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasaba antes? Socialmente, ¿cómo se comportan hoy en día a la sociedad? Y psicológicamente, ¿qué influye en este comportamiento? Entonces, la epistemología es una manera, son las herramientas con las que se llegan a una conclusión, herramientas científicas como son pseudociencias, como es la psicología, la sociología, la filosofía, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, la episteme, como decían algunos autores, es muy importante para allegarnos al conocimiento o a la verdad, ¿no? No podemos ir especulando, porque especular es suponer, ¿no? Tenemos que, mediante fundamentos, mediante razonamiento, mediante experimentación, llegar a nuestra verdad. Bueno, esto ha sido todo en esta
en este podcast. Espero que te haya gustado, que te sirva, porque la escuela es muy difícil abordarla, porque, por ejemplo, a mí me pasaba, no sé a ti, que me costaba mucho la escuela, me costaba mucho aprender, me costaba mucho todo. Entonces empecé a educarme con las bases fundamentales del razonamiento, de la lógica, y creo que me ha sido me ha sido más fácil llegar a la verdad, por ejemplo, a contestar un examen. Antes me costaba muchísimo, tardaba mucho, pero ahora creo que soy más asertivo, creo que mi ojo se ha agudizado y puedo sacar mejores conclusiones. Inclusive, parte de esto, muy importante, es saber que estamos equivocados, porque el ego le gusta tener la razón, y eso no es algo que hace una persona pensante, que hace una persona crítica, que hace una persona que le gusta el conocimiento, ¿no? Que le gusta la filosofía. Es muy importante poder cambiar de opinión, saber que nos equivocamos y decir, oye, no había analizado ese punto de vista, creo que sí estaba sesgado, creo que sí estaba equivocado, yo pensaba así por esto y por aquello. ¿Ves cómo es de diferente decir, no creo, la neta no creo porque tú eres bien mentiroso o cosas así, ¿te das cuenta? Terminamos atacando a la persona y no a la idea. Te dejo con estas bonitas reflexiones, espero que te haya gustado. Por favor, si te sirve de algo, si te dejó algún pensamiento, alguna idea, únete a esta bonita comunidad dándole like, compartiéndosela a un amigo que creas que es muy testarudo y no puede cambiar de opinión y le gusta la algarabía, el bullicio, el chisme, el cotilleo y no le gusta el debate, el diálogo. ¿Ves que es diferente todo esto? Entonces sí, te dejo servido en la mesa este temita del pensamiento crítico. Como siempre, te mando un gran abrazo y toma lo que creas pertinente, necesario u oportuno. Nos vemos en la próxima. Chao.